¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes. Es un placer estar esta noche con ustedes para llevarles una lectura bíblica. Como casi cada jueves tenemos el gusto de poder transmitir para una breve explicación de la palabra de Dios en unos pasajes. Yo les invito en esta ocasión, amados oyentes, de que vayamos a Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 34, trayendo el orden que hemos seguido por algunas semanas. Y en esta ocasión vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 34, por favor. Mateo 9, versículos del 32 al 34. Un saludo a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Dice en Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 34, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, este caso, amados oyentes, no es un caso nuevo, ni tampoco es un caso que haya pasado por alto en la mente y en la voz de predicadores y de estudiosos de la palabra de Dios, sino que es un caso común. Pero como nosotros traemos esta trayectoria, pues nos toca hablar de ello en esta ocasión. Bueno, en la trayectoria de Jesús y de sus discípulos, le traen a un mudo endemoniado. Luego el Señor que lo echa fuera, el mudo habla y hay maravilla en la gente. Esto indica, amados, que no era un milagro poco notorio, sino que era un milagro muy notorio. Pues me imagino que el hacer un exorcismo no era cualquier cosa. Y ellos manifestaban que nunca habían visto cosa semejante en Israel. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que era un milagro impactante. Porque ya el Señor en su trayectoria había sacado en algunas ocasiones demonios, pero posiblemente en este lugar, ¿verdad? No habían oído de Jesús, habían visto algunos milagros de Jesús, pero este caso les impactó bastante. A diferencia de lo que pasó con la mayoría de la gente, los fariseos criticaron una vez más al Señor Jesús. Lo criticaron fuertemente. Así que, yendo paso por paso, vamos a releer Mateo 9:32 otra vez, por favor. Dice en Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Es bueno notar, y esto pues el mismo texto nos ayuda a entenderlo, de que este hombre no era mudo por alguna enfermedad, por algún accidente, o por haber nacido así, sino que todo indica que era mudo porque el espíritu lo había dejado mudo. Cuando alguien era poseído, estimado oyente,
ya sea por un demonio o por algunos demonios, como en el caso aquel del endemoniado gadareno, cuyo demonio se llamaba Legión porque eran muchos. La manifestación de estos era un cambio muy feo en la persona, y ese cambio tenía que ver con su físico, con su actitud, y también afectaba los sentidos de las personas. Cuando nosotros vemos otro caso en Mateo capítulo 12, versículo 22, vamos a ver algunos casos para ver esto que le estoy diciendo. Mateo 12, 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Se fija, en este caso el demonio había dejado al poseído ciego y mudo. También encontramos el caso aquel del hombre que vivía en los sepulcros y que era muy feroz, ¿verdad? Era muy temible y todo el mundo le tenía miedo. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 28, por favor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Se fija aquí la característica de los demonios es que hicieron a aquellos hombres que fueran feroces. La palabra feroz tiene que ver con una característica de las fieras. También encontramos a un endemoniado que era muy fuerte, ¿verdad? Y también era muy gritón y se autodañaba. En Marcos capítulo 5, versículos del 2 al 7, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Imagina estas palabras que dice el demonio. Pues ahí está, ¿verdad? Este hombre con una vida de temeridad también, porque decía que era muy fuerte, lo ataban con cadenas y las rompía, y luego gritaba mucho y se dañaba solo. Me imagino que el cuerpo estaba con bastantes heridas, pero era el demonio el que lo tenía así. Había también la característica de la violencia, una característica muy marcada en los endemoniados. En Marcos 1:26 leemos también de este caso, que fue el primer caso de endemoniados que se presenta en el trayecto del ministerio de Jesús, registrado por Marcos. En Marcos 1:26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Así que viendo esto, amados hermanos, de que cambiaba drásticamente la vida de los endemoniados, podían ser unas personas muy pacíficas, podían ser unas personas muy templadas, personas en las cuales se podía confiar, y cuando eran poseídas pues cambiaba completamente su actitud, cambiaba su físico, y muchas veces su cuerpo era constantemente herido, de tal manera que pues ya no tenían aquella simpatía,
sino que eran temerarios, de tal manera que la gente no se acercaba a ellos. En el caso de el endemoniado que estamos analizando, pues el espíritu, ¿verdad?, lo dejó mudo. Y dice en Mateo 9:33, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló. ¿Se fija? Mateo 9:33 dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí podemos hablar, estimados oyentes, que nuestro Señor Jesucristo es quien echó fuera este demonio, y este poder es un poder de Dios. Es un poder de Dios. La gente, al maravillarse, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, también pudieran preguntarse, como en otras ocasiones lo hicieron, ¿y quién es este que echa fuera demonios? Y la cosa es que en cada actuación de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que enseñaba, cada vez que hacía una señal, un milagro, pues todo iba con el fin de que la gente viera de que Él venía de arriba, que venía a establecer su reino y que venía precisamente a demostrar que Él era el Hijo de Dios. En en Juan capítulo 5, versículo 18, Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y note esta última frase muy interesante, haciéndose igual a Dios. Una de las cosas que comprendían los judíos y que no han logrado comprender aquellos que dicen que Cristo no es Dios y que Cristo no fue Dios, pues es el hecho de que ellos, estando más cercas, podían ver que al ser hijo de Dios era igual a Dios. ¿Se fija? Ellos no tenían duda de que el Hijo de Dios fuera igual que el Padre, igual en esencia, igual en atributos, amados, eternidad, divinidad, deidad, igual en todas las cosas que componen a nuestro Dios Todopoderoso, con características como omnipresente, omnisciente y omnipotente. Los judíos sabían que el Hijo de Dios tenía estas características. En la vida actual, en el momento en el que vivimos, hay quienes dicen que Jesús era el Hijo de Dios, pero no cabe en la mente de ellos que fuera igual al Padre, sino que ellos lo miran como, por ser hijo de Dios, era un Dios como los dioses, un Dios como los hombres, un Dios como los dioses del mundo. Pero aquí los judíos dejan ver una gran verdad. Querían matar a Jesús porque no creían que Él fuera Dios, y porque al decir que el Padre, que su Padre era Dios,
se hacía igual a Dios. Si usted tiene dudas o preguntas acerca de este punto, con toda confianza puede hacerlo en el chat de este estudio allí en Facebook. ¿Quién era este que echaba fuera demonios? ¿Quién era este que echó fuera este demonio mudo? Bueno, este era uno que tenía autoridad. En Marcos capítulo 1 y versículo 22 dice la palabra de Dios: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante, ¿no? Jesús enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Así de que este señor, ¿verdad?, que está haciendo esta proeza, es uno que tiene autoridad diferente a la autoridad que tenían la máxima autoridad en la enseñanza, que eran los escribas. También podemos ver que este hombre que está sacando demonios es uno que tenía celo por las cosas de Dios. Él vino no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. El mismo Padre Celestial daba testimonio de que Él era su Hijo. El mismo Juan el Bautista había dado testimonio de Él. Las Escrituras daban testimonio de Él. Dice en Juan capítulo 2, versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es una parte tomada del Salmo 69. En el Salmo 69 están registradas estas palabras. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, en Juan capítulo 2, versículo 17, es donde registra la palabra de Dios que entró Jesús al templo y vio cómo habían convertido el templo que había sido hecho para honra y gloria de Dios, lo habían convertido en cueva de ladrones, lo habían convertido en un mercado donde cambiaban monedas, vendían animales para los sacrificios, tenían allí un desorden, ¿verdad? Como si fuera un lugar de mercado. Y Jesús pues se enojó y demostró su enojo echando fuera a los animales y echando fuera a estos hombres que estaban ahí haciendo negocio, volteándoles ahí los enseres que usaban para ello. Y entonces pues se sorprendieron bastante, pero aquellos que conocían la Escritura y que entendían que este era Jesús, el Hijo de Dios, los apóstoles, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea, Jesucristo en ese momento estaba haciendo acto del celo que tenía por las cosas de Dios, por las cosas de su Padre. ¿Quién es este que saca demonios? Bueno, este es el Redentor, estimado oyente. Este es el que vino del cielo a la tierra para que el ser humano, para que el hombre y la mujer tuvieran acceso al cielo. En Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este Redentor, este Señor, tiene el poder para salvarnos y quiere salvarnos, y ese fue el propósito por el cual vino a la tierra. Desafortunadamente, la mayoría de la gente lo ha despreciado, lo desprecia y lo despreciará. Y no lo manifiesta diciendo yo desprecio al Redentor, sino simple y sencillamente siendo indiferente al plan de Dios, la persona demuestra que no acepta al Redentor.
Porque para aceptar al Redentor, como estudiábamos ayer, hay que creer en Él. Hay que echar mano de la fe que el hombre genera por la palabra de Dios, por el mensaje de Cristo. Y esa palabra nos enseña y nos dice que debe de haber un cambio en nuestras vidas, de tal manera que venimos al arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente, pues está lista, preparada para confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que el Cristo es el Hijo de Dios. Y de esa manera aceptar ser bautizado para perdón de pecados. ¿Quiere hacerlo usted? Él es el Redentor. Si la gente se preguntaba, y varias veces está registrado en los evangelios, ¿quién es este? Bueno, nosotros podemos contestar claramente, este es el Redentor. Porque en Tito 2:14 dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Interesante. Continuando con la lectura que tenemos, como leímos ahí en Mateo 9:33, pues el mudo habló. Esto indica, estimado oyente, que quedó libre de su azote. Imagínese la alegría de este hombre después de tanto dolor y tanta angustia y de sus padres, si tenía padres o sus familiares, sus amigos. Este hombre pudo volver a la vida normal y sin duda siempre recordaría este momento de liberación. Así queda marcada nuestra vida cuando venimos a aceptar a Jesucristo y empezamos a caminar en su camino. Siempre vamos a recordar el momento en que hicimos ese cambio, porque en ese momento Jesucristo nos liberó de las garras de Satanás. La gente, amados oyentes, se maravillaban. Y era maravilla ver la forma en que Jesús enseñaba. No solamente cómo sacaba demonios, sino cómo hablaba. En una ocasión, los judíos ya hartos de la fama de Jesús, pues enviaron a unos policías para que lo arrestaran. Sí, me oyó bien, policías. Y entonces los policías regresaron con las manos vacías. Y dice allá en Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No lo pudieron atrapar, no lo pudieron agarrar porque se quedaron asombrados de la manera en que Jesús hablaba. Y era tanta la grandeza de Jesús que la gente quedaba atónita. Muchos quedaban mudos de una manera instantánea porque no hallaban qué decir de lo que Jesús decía o de lo que Jesús hacía. Y no solamente era su forma de hablar, sino que también era su sabiduría para tratar los asuntos espinosos. ¿Cuántas ocasiones no vinieron a Jesús para tentarle, para ponerle pruebas con asuntos muy delicados? Asuntos como el ponerlo en contra de la autoridad para que la autoridad se volcara en contra de él. En una ocasión, fíjese bien, le vinieron a traer una pregunta que era muy delicada. Y ellos traían esta pregunta pensando que lo que respondiera Jesús lo iba a dejar comprometido de tal manera que podían fácilmente atraparlo acusándolo de delito. ¿Cuál fue el tema? Bueno, el tema fue preguntarle a Jesús si era lícito pagar impuestos. Si era lícito pagar impuestos. Era un hombre que pues su trabajo era predicar, o sea,
En el momento en que Jesús anda en su ministerio no tiene un trabajo secular. Sus apóstoles todo el tiempo andan con él, así de que de igual manera no están generando bienes materiales. Y entonces pensaron que al traerle esta pregunta, pues los iban a hacer caer en delito, porque pues ellos no estaban pagando impuestos, aunque sí estaban pagando impuestos. Ahora, vienen a Jesús y le dicen: Maestro, ¿es lícito pagar el tributo al César? Y dice en Marcos capítulo 12, versículo 17, respondiendo Jesús les dijo: Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Los dejó mudos. Estos que venían con la trampa se maravillaron de él, igual que los demás. También, amados, es interesante ver cómo cuando el hombre queda libre de su azote, cuando este hombre vuelve a la normalidad, pues la maravilla que tenía la gente, o por qué la gente se maravillaba, pues era por el poder que Jesús había ejercido. Aún, fíjese bien, con los poderosos demonios. Porque este es el punto interesante del caso del endemoniado mudo, de que era el poder de Dios contra el poder de los demonios, contra el poder del diablo. Y si hablamos de poderes, pues el poder más grande después del poder de Dios, pues sin duda es el poder de Satanás. Dice en Marcos capítulo 1, 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Interesante, ¿no? Nunca habían visto algo así. Nunca habían visto que alguien hiciera esto que hacía Jesús. Había grandes hombres en la vida de los judíos. Había hombres prominentes. Habían visto o estudiado acerca de los profetas de Dios, de las maravillas, de las grandezas que Dios hizo. Pero sus ojos nunca habían visto algo como lo que estaban presenciando. Mateo capítulo 12, versículo 23. Mateo 12, 23 dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Se preguntaban ellos. Bueno, pues no queda otra, nomás que este sea el Mesías prometido, el ungido de Dios. Cuando se habla del hijo de David, amados, se habla en forma profética de el ungido de Dios, el Mesías que Dios había prometido. Todo esto es muy bueno para reflexionar, para meditar, para pensar. Leyendo el versículo 34 de nuestra lectura, pero, siempre hay un pero. Decía mi mamá cuando yo era pequeño: siempre hay un prietito en el arroz, ¿verdad? También había un dicho que decía: siempre hay un pelo en la sopa. El pero aquí, amados, que mientras la gente se regocijaba y Jesús hacía alarde de lo que él era, los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otra vez, blasfemando contra el Espíritu Santo, blasfemando contra Dios mismo. Jesús les había dicho que todo pecado y blasfemia podía ser perdonada. Todo lo que los hombres dijeran, aún en contra de Jesús mismo, podía ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no era perdonada.
Es interesante cuando leemos ahí en Mateo 12:31, cuando dice la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Es porque ¿cómo se va a perdonar algo en lo cual voluntariamente se está accediendo a mentir acerca de algo que Dios está haciendo? Era notorio que lo que Jesucristo hacía en el conocimiento de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de las autoridades religiosas, era notorio que no podía venir de otro lugar, sino que del cielo. Pero cuando ellos ven esta obra del cielo y dicen que es de Satanás, ¿cómo se puede perdonar eso? O sea, no, son cínicos. Prefieren condenarse, prefieren irse al infierno, que aceptar que este es el Hijo de Dios prometido, que aceptar que este es el Hijo de David, que aceptar que este es el Mesías, el ungido. Para ellos, amados, era mejor condenarse que rendirse, que humillarse, porque no querían a Jesús. Isaías lo había dicho claramente. Nosotros hemos leído el capítulo 53 de Isaías, aunque todo el libro de Isaías está profetizando acerca de Jesús. El capítulo 53 es muy marcado en cuanto al rechazo que iba a sufrir, en cuanto a cómo lo iban a martirizar y en cuanto a cómo lo iban a sacrificar. Esto que están haciendo los fariseos acentúa más el odio por el Hijo de Dios. Sus mismas palabras les condenaban y los mandaban a las tinieblas. En el año 70, cuando pasó la destrucción de Jerusalén, podía verse cómo Dios manifestó su enojo en contra de estas personas, su ira. Cuando leemos allá en Mateo capítulo 12, otra vez, 27 y 28, dice Jesús: y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, la pregunta muy buena, ¿por quién los echan vuestros hijos? Entre los fariseos había exorcistas que echaban fuera demonios, y ellos aplaudían que Dios se manifestara de esa manera, permitiendo que ellos pudieran sacar los demonios. Y entonces Jesús dice: si yo echo fuera demonios por el demonio mismo, entonces los hijos de ustedes, ¿por quién están echando fuera demonios? Por tanto, dice el Señor, ellos van a ser sus jueces. Y dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ustedes saben, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amados oyentes, ya para concluir, aquel endemoniado sufría lo indecible por ser poseído por un demonio. Jesús, demostrando su poder sobre los demonios, echó fuera el demonio aquel. La gente se maravillaba y decía: ¿quién es este hombre que hace estas cosas?
Él era Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía toda la autoridad, el que había sido enviado por Dios, el Redentor del mundo. Vino por causa nuestra a morir en la cruz. Debemos de venir a Él y de aceptarlo. Por otro lado, los fariseos rechazaban a Jesús y aún le llegaron a decir que Él hacía las cosas obrando por Satanás. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes niegan lo que saben y lo que están viendo, que esto es de Dios. Sus propios hijos van a ser sus jueces. Si ustedes reconocen que lo que yo hago viene por parte de Dios, entonces no puede negar que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si usted rechaza a Jesús, si usted ha oído la palabra de Dios y rechaza a Jesús, no aceptándolo como su Salvador, usted está haciendo lo mismo que los fariseos. Por eso la invitación es muy firme y muy clara. Si usted no ha venido a Cristo, debe hacerlo. Debe de venir a Cristo. Porque si usted está sin Cristo, está perdido. Está muerto espiritualmente o muerta espiritualmente. Entonces nuestro llamado es que venga Cristo antes de que sea tarde. ¿Está usted oyendo estas palabras y sabe bien que lo que estamos hablando es correcto? Si tiene alguna duda o pregunta, pues con toda confianza, pero la palabra de Dios es clara y sencilla, pero también es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. ¿Va a rechazar usted otra vez esto? Amado hermano, hermana, si por medio de estudiar la palabra, de escuchar la palabra de Dios, usted entiende que necesita hacer cambios en su vida, es un buen momento para afirmarse y ponerse bien con Dios. Yo agradezco su atención en esta noche y les pido que oremos y después de la oración quedamos despedidos. Amado Padre, agradecemos todas las cosas, especialmente el amor y la misericordia por haber enviado este Redentor, porque el plan bendito del cielo fue que viniera para enseñarnos tu camino, para enseñarnos tu santa voluntad, para ser perseguido, martirizado y ejecutado en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. Y también, Señor, porque resucitó de los muertos, dejando el camino así para que nosotros podamos tener una nueva vida. Damos gracias por esto que has hecho, Padre eterno, y te rogamos que ayudes a aquellos que están oyendo tu palabra, para que sean humildes, la acepten y vengan también a la salvación. Aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que no han venido, que todavía no entienden, ayúdales, Señor, ayúdales que cada vez que escuchen tu palabra comprendan mejor. Tu palabra es clara y sencilla, Señor, pero sabemos que a veces las cosas que traemos en nuestra mente estorban para el entendimiento. Haz de acuerdo a tu santa voluntad, Padre. Bendice a los enfermos, a aquellos que nos piden que oremos por ellos, Señor. Sé con ellos, por favor. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor, o aquellos que tienen familiares en el hospital, amigos, conocidos. Bendice a todos aquellos que sufren, Señor. Bendice a aquellos que son perseguidos. Y también queremos rogar que bendigas a los que gobiernan para que ellos tomen decisiones que vengan a traer la paz. Dale sabiduría para tratar los asuntos diplomáticos con sabiduría.
Que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas, Señor. Bendice a los predicadores que andan por el vasto mundo predicando tu santa palabra. Y a aquellos que han venido a Cristo en los últimos momentos, en los últimos días, ayúdales para que se afirmen cada día en tu santo camino. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gran misericordia. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas, en el bendito y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima semana.